Difícil, mientras levantáis las manos. Es muy difícil porque de todas las películas recuerdo secuencias que adoro y en todas también hay alguna escena que odio. En alguna hay más de una, y dos, y tres. Entonces realmente con lo que me quedo, y esto no es un modo de evadirme, es cuando encuentro una secuencia que verdaderamente me hace pensar que mereció la pena los 30 y tantos años que llevo en este oficio. De acuerdo por ejemplo, con el consenso más generalizado, creo que Hable con ella es la película, desde luego es una de mis películas favoritas y para muchos de los críticos o de los periodistas o de la gente simplemente con la que hablo, también es una de las películas favoritas. Pero creo que he pasado por diversas épocas y hay muchas de ellas que fueron esenciales en cada una de las décadas. No quiero pecar de pedante, pero afortunadamente hay muchas de mis películas que me gustan mucho. No está mal. He hecho 20, ¿eh? No pienso decir cuál no me gusta, ¿eh? Pues muchas gracias. Me hace mucha ilusión de verle en persona y quería saber ¿qué busca usted de los actores con quien trabaja y como qué quiere que aporten cada día de O sea, ¿qué me gusta de los actores? ¿Qué busca de los actores con quien trabaja? Como ¿qué quieren que aporten cada día para avanzar el proyecto? ¿Cuál es la manera que funciona mejor con un actor? A ver si le doy forma a la pregunta. Bueno, tiene que ver desde luego con el hecho de dirigir a actores. Yo en general creo que dirijo a cada actor de acuerdo con quién es personalmente. Hay algunas cualidades que son siempre bienvenidas y que facilitan el trabajo, pero, por ejemplo, el sentido del humor, por ejemplo, la falta de prejuicios, por ejemplo, la falta también de pudor. La inteligencia también, pero no es necesaria. Esto no, por Dios, no, que si hay algún actor, Leonor, sé que estás ahí. Ella es lista. No, pero es cierto que la inteligencia exactamente no es algo que los actores necesiten para trabajar. Incluso para determinados papeles, yo prefiero absolutamente tirar de la intuición y del instinto. Por un ejemplo rápido, etcétera, Antonio Banderas. En la década de los 80, que es cuando trabajamos un día sí y el otro también. Antonio insistía a veces en estudiarse el papel y tal. Yo se lo tenía prohibido. Parece un chiste, pero leía el guión de un modo muy genérico con los actores y después no le daba incluso guión, le daba las partes que íbamos a rodar, porque no quería que se las estudiase. Pero porque yo, en efecto, lo que quería de Antonio en La ley del deseo, en Laberinto de pasiones, en Mujeres al borde de un ataque de nervios, en Átame, era cómo se acercaba él físicamente al papel. Y sobre todo, y es que de ese modo daba de un modo increíble todo lo que yo había soñado sobre el papel. Incluso lo agigantaba. Entonces, bueno, recuerdo que ya al final de Átame dijo, oye, Pedro, tenía el monólogo en que Victoria está sentada después de haber hecho el amor y le explica a través de un gráfico
lo que ha sido su vida, y entonces tenía que hablar muchísimo, eran como 3 páginas, porque Victoria no decía nada, y él me dijo, pero tengo que aprendérmelo porque, ¿cómo voy a decir todo esto? Y una escena que parece un poco grotesca. Y entonces se la aprendió, y fue la única vez que he discutido con Antonio. Porque inevitablemente, o sea, yo lucho denodadamente, y eso sí, tomároslo al fil de la letra, contra coach y espejos. El único espejo que vale es el director que te dirige. Y más vale además que los actores lo reconozcan como tal, porque lo otro solo te lleva a la confusión. Yo he tenido algún problema alguna vez con actores buenísimos, y después he descubierto, después de muchos años, pues yo sabía que había algo que interfería y que no era el talento del actor, porque yo no tenía duda del talento. Era eso que se llama coach. Yo creo que los coach funcionan en cualquier otra película, desde luego no en las mías, en las que le vuelvo la cabeza así, les pongo locos a los actores con todo lo que les pido. Pero supongo que en películas donde los directores no te dicen nada, pues bueno, bienvenido sea un coach, dirán los actores, ¿no? Y traerte las cosas preparadas de casa. Pero no, yo prefiero que el actor se mire en mí, y que entre los dos, y de eso no hay duda. No hay duda porque me lo ha demostrado las 20 películas que he hecho. Entre los dos, si ninguno de los dos tenemos miedo, conseguiremos sacar el mayor partido de esos diálogos y de ese personaje. No sé si eso responde a tu pregunta, pero bueno, era sobre los actores, ¿no? Buenas tardes. Perdona, me gustaría saber tu proceso creativo a la hora de llevar La mala educación. A la hora de llevar la película La mala educación. La mala educación. Pues fue un proceso larguísimo. No sé cuántos años, pero más de 10. Eso no significa que yo estuviera cada día de esos 10 años escribiendo la historia. Pero, en principio, lo que escribí ya en mi edad adulta fue un relato que se llamaba La visita, en el que ya estaba la simiente de la mala educación. Quiero decir, un exalumno, un antiguo alumno que había sido ya una estrella en el colegio, porque era el niño que cantaba las misas, era como el artista y del cual habían abusado, porque también había sido muy inspirador también para los curas que lo educaban. Entonces había sido objeto de acoso por parte de varios de los curas. Pues se presentaba en el colegio travestido y con un buen par de tetas, como, no sé, 20 años después de que ocurrieran los hechos. Y iba armado de unos folios donde contaba de un modo también un poco alucinante, quiero decir, mezclado también con sus fantasías como persona, etc. Mostraba aquellos hechos y bueno, esa era la historia de esta visita que acababan matándole entre dos de los curas. Y bueno, eso era yo en los 70 y todavía en los 80, pero más que nada en los 70 y en los 60 escribí un montón de pequeñas historias, pequeños relatos que, bueno, los conservamos en la oficina. Entonces, a final de los 90, yo pensaba que se podría hacer un largometraje sobre eso y me puse a ello. Tardé mucho porque eran muchas realidades las que quería combinar, la realidad del relato que lleva el alumno, la propia realidad del alumno por sí mismo, la realidad del cura una vez que había salido de allí, en fin, bueno, todo lo que componía el rompecabezas narrativo que era la mala educación. Que a propósito de la mala educación no llegamos a estrenarla y si queréis estáis invitados. Tenemos ahora una copia buenísima, me ha dicho mi hermano, porque ya se ha encargado él de rehabilitarla y de restaurarla. Y como la mala educación fue una película que nació muy mal, lo aprovecho, pues no hubo estreno y el día que se abrieron las puertas
para que entraran simplemente la gente que compró la entrada para entrar. Hubo una manifestación de ultraderechistas y le tiraron huevos y cosas a los espectadores, y dentro, y estoy hablando del 2004, pero es que tengo que decirlo, era el 2004, había ganado el Partido Socialista y los espectadores dentro volvieron otra vez a gritar libertad, etc. Fue una película que nació mal, a propósito, ya lo dejo. Por eso quiero que vuelvan a hacer, porque es una película de la que estamos muy orgullosos en El Deseo, y yo mismo. Y bueno, tardé unos años, no conseguía realmente componer, quiero decir, ese Frankenstein, y me llevó mucho tiempo que todo encajara. Me llevó mucho tiempo. Pero ya te digo que fue una génesis que empezó y se inspiró en los años en que a mí me lo educaron los salesianos. No es exactamente autobiográfica, pero todo lo que cuento, mucho de lo que cuento ocurrió a distintas personas, no a la misma. Para eso tienes que ser Marlene Dietrich, para que te ocurran tantas cosas. O la reina del sur, ¿cómo se llama esta mujer? No, yo estoy fascinado con ese personaje. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro. Sí. Acá. De este lado ¿Va a del ser un salón. dúo? No. Bueno, me paro. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Venga, vamos a animar esto. Bueno, Venga. nada, mi pregunta va un poco personalmente, admiro mucho tu trabajo porque creo que en todas las películas los personajes llegan a atravesar emociones universales de una forma muy cercana y muy humana. ¿Atraviesan qué? Emociones universales, Ajá. emociones universales. Amor, guerra, emociones Humanas, universales. sí. Exacto. Y bueno, si no es pertinente, me gustaría saber si podés resumirme en una palabra con qué emoción nos vamos a encontrar fuerte en Julieta. Que agrego, me encantaba Silencio, me parecía muy sugestivo, me dio mucha pena que lo cambiaran. Ya, a mí también. No, y es verdad, porque además Silencio, y ahora que estoy ya terminando el pressbook, verdaderamente es una palabra que utilizo mucho en el pressbook y que representaba maravillosamente la historia que ocurre, pero ya habíamos empezado a tener problemas con el título, sobre todo por los derechos de la Paramount era con la película de Scorsese. Pues, bueno, a ver cómo lo resumo, sí, porque hay un sentimiento que lo inmediato diría que es dolor. Y la superación de ese dolor que nunca es absoluta. Y el dolor por una ausencia. Por una ausencia que no es una tragedia, sino alguien con quien ha convivido la protagonista, su hija, ya lo voy a decir. Perdón. Hay un momento en que se va, desaparece sin decir una palabra y no se vuelve a saber nada de ella. Habla un poco de ese misterio que hace que personas que han convivido con alguien, o sea, madres, hijos, padres, hermanos, que haya un momento que de pronto desaparecen, como si todos esos vínculos no hubieran significado nada o ni siquiera hubieran existido. Es a la vez, a mí me parece que es un enorme misterio que está dentro de lo que tú llamas emociones universales, está dentro de nuestra naturaleza y es muy misterioso y también muy, muy, muy doloroso. Y la historia que se cuenta es cómo sobrevive y convive con eso la protagonista, Julieta. Perfecto, habrá que verla entonces. Muchas gracias. Tendrás que verla. Hola, Pedro. Por aquí. Hola. ¿Qué tal? Yo descubrí España a través de ti en el año 87, 85, por ahí. Que yo descubrí España a través de una película tuya que he hecho yo para merecerme esto en el año 85, 86. Yo estaba estudiando en Estados Unidos y en Nueva York presentaron una película tuya y me dijeron, vente a ver una película de un español. España todavía no estaba en el tapete
y vi qué he hecho yo para merecer esto. Y ahí descubrí yo un país nuevo. O sea que tú, para mí, representas un Buñuel, no sé si es mucho decirlo, pero bueno. Después vi La ley del deseo y vi en Nueva York vueltas y vueltas y vueltas, calles enteras de gente para ver tu película. Yo en tus películas había visto a Libertad Lamarque, a Rocío Dúrcal. He visto todo ese cine de los años 60, 70, 50. Yo soy hijo de inmigrantes españoles y crecí en Venezuela, nací en Venezuela. Pero vi todos esos detalles en un cine que no tenía, que se hacía con pocos recursos. En la medida, se ha hablado de un cine de Almodóvar. Esta película es muy almodovaraviana, ¿cómo se llama? Almodovaraviana, sí. Eso. Yo veo que en la medida en que tú has tenido más recursos, ese Almodóvar se ha perdido. En alguna película lo he vuelto a ver. En La ley del deseo ya tenías más recursos, obviamente. Es una película estupenda. ¿Y estás de acuerdo conmigo en eso? Bueno. Perdón. Y de paso, te digo una cosa. Yo te he visto como 40.000 veces en público y siempre nos hemos mirado y nunca me he atrevido a hacer esto. ¿Ya va? No te voy a dar un beso en la boca, pero si quieres te lo doy. Pero él me ha encontrado, ¿eh? Pues voy a mirar tu nombre, Alejandro. Yo no sé si, no voy a empezar diciendo si me he perdido por el camino o no, porque si me he perdido no he sido consciente. Y en cualquier caso, lo que sí te digo es que yo me siento muy representado por mis películas. Lo que sí es cierto es que las películas han ido cambiando naturalmente e inevitablemente, como yo también he ido cambiando. Y probablemente las películas, las que han nombrado, que son películas de los 80, pues, bueno, no sé si parecen o no del mismo director que las últimas que he hecho, pero te aseguro que sí que lo son. Aunque, bueno, quiero decir, en lo que va de siglo, mi cine sí ha cambiado mucho con respecto al de los 80, pero es voluntario y además yo en eso soy muy espontáneo conmigo mismo. No racionalizo, voy ahora a hacer una película como tal época o voy a desarrollar algo que ha tenido mucho éxito de mí. Según me siento, y una vez ya que la historia ha decidido que yo sea quien la lleve a cabo, etcétera, pues la desarrollo y, bueno, mis películas son un poco más sombrías, pero siguen siendo mías. Pero en ese momento es cierto que había muchísimo clamor en el 84. En Nueva York, que he hecho yo se puso en el MoMA, tienen un festival muy de muchísimo prestigio que se llama New Directors, New Films, y bueno, va la crème de Nueva York y bueno, la escogieron la película. Y verdaderamente, además de que la institución es muy de fiar para cualquier neoyorquino, pero la película tuvo muy buenas críticas y, bueno, y me di a conocer de inmediato allí en aquella ciudad. Y hay una crítica que recuerdo, una de un periódico mayoritario, no me acuerdo cuál era, que yo estuve a punto de cogerla, no me hago tarjetas, pero si me hubiera hecho una tarjeta en ese momento la hubiera puesto como lema de tarjeta, que ponía often tasteless but never dull, que a menudo de muy mal gusto, pero nunca aburrido. Y me hacía mucha gracia. Pues yo creo que sigo teniendo Alejandro, que las preocupaciones probablemente sean las mismas, pero es que la biología ha hecho estragos en mí. De verdad, no soy la sombra de quien yo era hace 35 años. Y bueno, y es bueno también que esas cosas se noten en las películas, que estén vivas también, en las historias que cuentas. En la próxima.
No le he oído. Que puedes volver, entiendo que puedes volver a ser tú mismo. ¿Que puedo volver a ser yo mismo? No lo sé. El consciente sí. Bueno, muy bien, venga, lo tengo en cuenta. Gracias. Por aquí, Pedro. Al otro lado, por aquí. A ver, Pedro. Sí. Aquí. Ajá. Tanto tiempo esperando, ahora para que no me mires. A ver, a colación con lo que estabas hablando de la mala acogida o recepción en España, sobre todo de la mala educación, yo siempre he querido preguntarte... No, mala acogida no tuvo, ¿eh? O sea, la película funcionó a nivel de espectadores. Lo que ocurre es que, ya te doy toda la información. El estreno era en Barcelona, fuimos a hacer estreno en Barcelona y a las 10 de la mañana me llamó Lola o alguno de vosotros, era el 11M, para decirme lo que había ocurrido. Entonces, naturalmente, plegamos y nos vinimos aquí. En esa misma semana teníamos elecciones y bueno, ocurrió todo lo que ocurrió esa semana, que no quiero decirlo yo ahora mismo. No, yo lo hago, yo si quieres lo digo, pero vamos. Y entonces era una semana muy caliente, donde además yo la primera entrevista que tuve con la prensa, a la semana siguiente para estrenarla, lo primero que hice fue saludar con entusiasmo al recién llegado Partido Socialista. Es decir, en ese momento me convertí en la bestia negra del Partido Popular. Y aquello, ya con esto termino, pero bueno, no lo contamos entonces, pero ahora podemos hacerlo, supongo. Entonces, durante el mes que se hacía la transferencia de poderes, o como se llame, dura más o menos un mes, tuvimos que cerrar muchos días el Deseo, porque algunos jóvenes ultraderechistas, los que se manifestaban delante de Génova, quedaban después en el Deseo para ir a hacernos una visita. Y fue terrorífico. Es decir, yo decía, estamos en un país que tiene una gobierno socialista, etcétera, pero nosotros estamos absolutamente viviendo como los primeros 70, los más violentos 70. Entonces, quiero decir, para mí todo eso está ligado al recuerdo de cuando se estrenó, pero la película dio dinero, inauguramos el Festival de Cannes, etcétera, íbamos con smokings de Christian Dior, de Eddie Slimane, directamente eso para nosotros, o sea, en fin, y Javier cantó en el día de la inauguración, quizás, travestido a lo pobre o a lo punk, pero con voz de Sara Montiel. Y yo recuerdo, con esto termino, que Catherine Turner era miembro del jurado en ese momento. Había bebido y me comió la boca directamente nada más salir del escenario. Quiero decir que tengo recuerdos maravillosos también. Pues, para retomar un poco lo que te quería preguntar... Tu turno, por favor, sí. Gracias. Sí. Muy agradecido. Lo que te quería preguntar exactamente es cuál de tus películas o cuál de los trabajos de tus actores y actrices en tus películas te ha dolido más que hayan sido peor acogidas por la crítica o por la academia, o hayan sido un poco olvidadas. Yo tengo mi favorita, por así decirlo, que es la que más me ha dolido como espectador, fue el maltrato hacia Gael García Bernal en La mala educación y a Javier Cámara, que en casi ningún sitio se reconoció su trabajo. Quería saber cuál era tu opinión en cuanto a tus películas. Pero en cuanto dices tú, al maltrato por parte de los críticos o periodistas... Y la academia. Y la academia. De la academia, sí. ¿De cuáles academias? Es que yo soy de la española, la francesa, la europea y la americana. De la española. Y sí, también de los BAFTA, sí, es verdad. Pues, hombre, yo recuerdo que, por ejemplo, con Átame tuvimos, no sé si 14 o 15 nominaciones y no nos dieron ninguno. Con la película siguiente, con Tacones lejanos, tuvimos 15 o 16 y tampoco nos dieron ninguno. Y después de eso decidí dejar de ir. Claro, porque era un coñazo tener una cámara durante por lo menos cada minuto enfocándote y viendo cómo no te daban un premio. No, porque para eso hay que ser muy buen actor. Los actores lo son. Los directores nos cuesta más. Pero, por ejemplo, tú ves
a Meryl Streep en las 40 veces que ha estado nominada y no le han dado el premio. Pues dicen el nombre de Cate Blanchett, por ejemplo. Ella se pone a dar saltos de contenta, porque es Meryl Streep, claro, y ella lo hace maravillosamente. Quiero decir, ella o Cate Blanchett ahora cuando le han dado el premio ¿a quién se lo han dado? A Brie Larson, sí, por Room. Pues actúan muy bien la pérdida en ese momento de un premio que podría haber sido de ellas. Pero yo no quería actuarla y además es que, en fin, no me quejo de eso, no me quejo. Sí, de lo que me quejo, pero hay todavía un ejemplo mucho más ilustre para ello. Es de que mis películas son mías, ya veis cómo hago yo, qué sentido de la propiedad tengo cuando hablo de ellas, pero pertenecen naturalmente a todos los que han trabajado. Y hay excelentes trabajos. He tenido la suerte de que en muchísimas de mis películas hay excelentes trabajos técnicos y de interpretación. Y ver que realmente no son reconocidos. A mí me da, quiero decir, me siento herido. Es decir, a mí me hirió mucho que Victoria no le diera ningún premio ni por Átame ni por Tacones Mejanos. Que no le dieran ningún premio en España a Antonio Banderas por Átame me parecía clamoroso. Que con Hable con ella, Javier, bueno, con Hable con ella ocurre otra cosa. Este es un ejemplo, pero va a parecer que me quejo y no me quejo, Lo digo con una sonrisa de Joker. Hable con ella es la película que más éxito ha tenido mía y que más premios nos ha dado en todos los lugares del universo, excepto en España. En España no hubo uno solo. Entonces, claro, ¿cómo lo recibía yo? Yo lo recibía pidiendo perdón a todo el mundo. En ese momento, a todo el mundo. Yo le pedí perdón a Javier Bardem porque le dieran el premio al otro Javier Cámara en los premios europeos, en la película que mandaron a Hollywood. Vamos, yo le pedía perdón directamente a Fernando León, tanto que sin conocer a Fernando León quedé con que pasara lo que pasara en los Goya, lo celebraríamos juntos. Es decir, como para que no se notara, que nadie parezca que... Pero tampoco en ese momento yo sabía... porque no había hecho recuento tampoco, no sabía qué iba a ocurrir con la película, pero cuando 6 años después vimos en nuestros currículums lo que había pasado, pues era muy llamativo. Yo simplemente era muy llamativo que Hable con ella no tuviera un solo premio español. Entonces, en eso no me siento maltratado. No me puedo sentir maltratado porque, ¿cómo voy a sentir maltratado de que no me mandaran a Hollywood si tuve 2 nominaciones? Y gané una histórica, la del guión, que hacía en los 70 y tantos años que llevan el premio concediéndose, solo le habían dado a alguien que no fuera de habla inglesa una vez. No voy a decir qué película porque a mí no me gusta. Un hombre y una mujer, ¿cómo lo veis? Fue mejor guión en su momento. Bueno, pero entonces a mí me dolió mucho que Antonio, que Victoria, que José Luis Alcaine, que Pepe Salcedo, que Alberto Iglesias, que Cámara, que Victoria Abril, que Marisa, no hayan tenido tantos premios como se merecen. Porque yo no vuelvo a ver mis películas, pero ni voy a todos los homenajes que me ofrecen. Pero a veces voy, cuando no me queda más remedio y cuando coincide con el estreno de una película. Pero cuando voy en los homenajes de fuera... no digo que aquí dentro no me hagan, que me hacen todos los que yo quiera, pero bueno, aquí ya estáis hartos de verme. Y ponen una selección de escenas de mis películas. Es decir, hablando, por ejemplo, en el BAFTA del año pasado. Y veo exactamente a todos estos de los que he hablado. Verdaderamente me emociona muchísimo. Los llamaría en ese momento. Victoria, que cree que no la quiero, la llamaría para decirle que en ese momento estoy llorando al verla. O Marisa, a la que hace tiempo que no llamo. Pues en tantos momentos cuando las veo, porque fue una injusticia poética. Afortunadamente ellas tuvieron después un carrerón, porque además también tenían un carrerón antes. Pero bueno, como formas una familia y como el padre y la madre de esa familia, pues a mí me hubiera gustado que los hubieran celebrado tanto como se les ha celebrado fuera y como yo lo he celebrado en el momento de rodar.
Quizá tengamos tiempo para 2 preguntas más. No, para todos, respondemos a todos los que ahora han levantado la mano. Ok. Sí, hola. Bueno, buenas noches ya, creo que son por la noche. Mi pregunta es, ¿qué viste en Tarántula para que decidieses hacer La piel que habito? Pues Gracias. la verdad es que lo cambié todo, excepto incluso el nombre de... No, a mí la novela de Thierry Jonquet, que se llamaba Tarántula, Miguel, la leí rápido, de esas novelas que lees en un vuelo, y me entretuvo muchísimo. Y en efecto había un elemento entonces que me llamó mucho la atención, que era la venganza del médico. En ese instante le dije a Agustín, oye, creo que me voy a poner a escribir la adaptación de esa novela. También me llevó muchísimo tiempo porque yo no soy un buen adaptador de novelas. De hecho, tardo mucho más tiempo en adaptarlas y lo que acabo haciendo es que prescindo de la novela. Únicamente que como verdaderamente me la he inspirado, pues somos tan decentes que para quedarnos tranquilos también, y como es el acicate para escribir las primeras líneas, pues pedimos los derechos y los tenemos y después los ponemos ahí. Pero no había nada, no había transgénesis, no había... E incluso en el momento en que me acerqué ya a fondo, pues descubría una cantidad, unos huecos enormes, unos agujeros descomunales que había que tapar. Entonces, hasta que decidí olvidarme, continuar con la idea de la venganza terrorífica de este padre. Y en ese momento ya estábamos muy interesados en los trasplantes, ya que España es pionera. Y tiene, ¿cómo se llama el médico de Valencia que nos inspiró tanto? El doctor Cavadas. Exacto, sí. Sí, exacto, sí. Pues todo unido también a lo deprisa que iba los trasplantes en España. Pues yo lo que estaba escribiendo era una historia de ciencia ficción, pero en el momento de terminarla, que fue después de 5 o 6 años, diré, pero lo que hago yo es que, bueno, la génesis es, escribo historias, se me quedan en 20 folios, lo que sean, las dejo madurar, voy hacia una, hacia otra, y voy manteniendo varias a la vez, y hay una que se impone, que ya tengo 100 páginas, y entonces esa la desarrollo como guión. Pero siempre tengo un montón de historias que esperan durante años a ser desarrolladas después, y fue el caso también de esta novela de Thierry Jonquet. Después ya una vez ya que nos pusimos, sobre todo mi hermano, que es el científico, a investigar en la transgénesis, y aquello le dio un vuelco a todo lo que estaba escribiendo. Y bueno, y el resultado fue La piel que habito, que no tiene nada que ver, en efecto, con Miguel, pero que hay que admitir que la inspiración me vino por el libro. ¿No era esa tu pregunta? ¿Qué había visto, no? No, te lo he explicado, que me había gustado la novela y que sirvió de inspiración para los primeros pasos del guión. Y hubo un momento, que fue pronto, en que la abandoné totalmente. Pero en ese momento ya habíamos pedido los derechos. Entonces, en cualquier caso, cuando veáis una película dirigida por mí, que es adaptación de otra novela, no penséis demasiado en el origen, porque... ¿Cómo? ¿Fuego? Que soy muy infiel yo como adaptador. Vale. Hola. Es que como estoy un poco sordo. Hola, Pedro. Que quieras tú, Lola Maguez, cuando quieras tú. Hola, Pedro. Hola, buenas. ¿Qué tal? Aquí adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver, me tiemblan un poco las piernas. Estoy así como un flan, porque estoy muy emocionada de que estés aquí. Muchísimas gracias. A la Escuela Sur también. Y yo no te voy a hacer tantas preguntas. Yo vine hoy para conocerte, quería conocerte, me prometí conocerte,
y estoy muy feliz de conocerte. Entonces, de mirarte de frente, vamos. Oye, sube entonces y te doy un beso que nunca olvidarás. Oh, yo encantada. ¡Pedro! Te adoro. Voy a mandarle este es un mensaje para la gente de Bolivia. Un segundo solo, un segundo, sí. Bueno, que nos echan. ¿Puedo? Vale, gracias, ya estoy aquí. Voy a aprovechar porque es que había gente que no me creía, ¿eh? Había gente que me decía, no, que Pedro. Digo, yo adoro a Pedro, está gráficamente puesto en mis redes sociales. Es verdad. Entonces, digo, yo solamente quiero conocerte porque, bueno, soy actriz, estoy en el camino duro, que ya sabes tú. Así que, aunque sea de extra, dije, un día me encantaría trabajar en una película de Pedro. Y quería que me conozcas, soy Brichel Santoro. Brichel, Brichel, te he conocido. Bueno, conocida estás. Sí. David tiene otro compromiso. Y yo creo... No, pero es cierto, y además es un chico que debe cultivar lo poco de vida privada que tiene. Así que creo que por empatía con él deberíamos empezar a despedirnos. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias.